Muchas gracias, gracias por este extraordinario panel sobre el tema de piratería, delitos informáticos. Realmente es un tema vital para nosotros hoy en día. El tema que sigue es un tema fundamental. Es promoción de la economía creativa en América Latina. La verdad es que es un panel al que me hubiera gustado incluso participar directamente. Es un tema relevante. Lo modera Juana Ramírez, quien es presidenta del Consejo Directivo de la Asociación de Emprendedores de México. Nuestra querida amiga Catalina Ackerman, quien es gerente de Asuntos Externos y Regulatorios de DirecTV Chile. Guillermo Salcedo, director de producto de Easy. Carlos Baigorri, comisionado de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones, Anatel, a quien además le agradecemos que participe porque en este momento, mientras hablamos y estamos en el CLT, se está celebrando la licitación 5G en Brasil. Gracias, comisionado. Facundo Recondo, vicepresidente de Warner Media para América Latina. Gracias por el extraordinario panel. Dejamos a Juana Ramírez al frente del mismo. La pantalla es tuya, Juana. Pues muchas gracias por su invitación. Creo que maravilloso desde la Asociación de Emprendedores de México hablar de todos los sectores, de todas las actividades que suman y que favorecen la economía en América Latina. Y bueno, esta mesa en la que platicaremos del desarrollo del sector audiovisual y de la promoción de la economía creativa en América Latina no puede tener mejores invitados. Creo que todos coincidimos en que una de las áreas productivas que ha recibido un mayor impulso y se ha transformado de forma más profunda a partir de la incidencia de la digitalización en las diversas actividades económicas sociales es justamente la que está relacionada con las industrias creativas. El desarrollo de nuevas herramientas, de plataformas tecnológicas, ha generado un cambio estructural en los alcances y características de los bienes y servicios relacionados con la cultura y con el conocimiento, lo que ha impulsado un mayor crecimiento y dinamismo en lo que hoy llamamos economía creativa. Este fenómeno, por supuesto, tiene implicaciones muy importantes que van desde la definición conceptual de esta rama de la economía, pasando por la determinación de los criterios, de las propuestas regulatorias y de las políticas públicas en la materia, hasta la identificación de los riesgos y obstáculos para el desarrollo de las industrias vinculadas a este sector. La conversación que tendremos hoy en torno a los múltiples elementos que se relacionan con el impulso a la economía creativa es de una relevancia fundamental para comprender nuestra realidad y para identificar y prever las oportunidades que en esta materia nos depara el futuro. Y para eso, en efecto, tenemos unos invitados extraordinarios a quienes les quiero pedir para empezar esta conversación que se tomen un minuto para contarnos acerca de su rol en las organizaciones en las que participan. Y hablando de tecnología, es maravilloso que hoy hablemos con nuestros invitados desde mi querida Ciudad de México, pero también desde Santiago de Chile, desde Brasilia y desde Uruguay. Muchas gracias de nuevo a ustedes por conectarse y, ¿por qué no? Arrancamos con Catalina, por favor, bienvenida. Hola Juana, hola a todos los colegas que están acá. Un gusto, gracias a la organización del CLTD. Un saludo a Jorge, Fernando Negrete, querido amigo. Y aprovecho de dar las gracias por esta invitación. Bueno, mi nombre es Catalina Ackerman Undurraga, soy gerente de Asuntos Externos y Regulatorios de DirecTV Chile, desde donde como abogado llevo más de 15 años trabajando en el sector de las tecnologías y del desarrollo digital, y nos encargamos en esta área de la preocupación permanente que existe respecto del desarrollo de la economía creativa, de la industria audiovisual y de cómo perseguir fenómenos tan indeseables como la piratería. Muchas gracias, Catalina, y un abrazo hasta Santiago de Chile. También le doy la bienvenida a Guillermo Salcedo, que es mi vecino y está aquí en la Ciudad de México. Guillermo, bienvenido. Juana, muchísimas gracias a ti y a CLTD por la oportunidad de poder platicar aquí con tu auditorio. Bueno, repito, mi nombre es Guillermo Salcedo, yo trabajo desde hace 16 años aquí en Easy, que es uno de los cableoperadores más grandes de México. Mi labor actualmente se centra, soy el director de producto y se centra o se especializa en la parte de video y de entretenimiento. Mi función, mi rol en la compañía es estar desarrollando ofertas atractivas para el mercado masivo, soluciones de entretenimiento que se adapten a esta transformación digital que está sucediendo ahora,
tanto en cosas normales como precio, empaquetamiento, superagregación, pero también en el desarrollo de plataformas tecnológicas, tanto de una nueva decodificador de Pay TV normal hasta un centro de entretenimiento que superagrega una serie de servicios de la mano con partners tecnológicos como Google o como Apple, Netflix, en fin. Entonces, básicamente, mi labor aquí es llevar a cabo las ideas que van a liderar a Easy en las ofertas para competir en el mercado, sobre todo en la parte de video y de entretenimiento. Sin duda un momento de reinvención intensa y muy interesante, Guillermo. Y también le doy la bienvenida desde Brasilia a Carlos Baigorri, que ya nos contaban que estás en medio de una licitación, pero tú olvídate de la licitación y disfruta de este panel del Congreso Latinoamericano de Transformación Digital. Bienvenido, Carlos. Gracias, Juana. Gracias al CLTD por la invitación, para estar acá con ustedes charlando sobre la economía creativa y los retos que tenemos con el desarrollo de ese sector tan importante acá en Brasil y en América Latina como un todo. Yo soy Carlos Baigorri, estoy como 15 años trabajando en el sector de telecomunicaciones en Brasil y en los últimos 2 estoy en Anatel, el regulador de telecomunicaciones, y desde el año pasado estoy como comisionado. Y sí, ahora estamos enfrentando la licitación del 5G, pero tenemos muchos otros desafíos acá en nuestra reglamentación, con el intuito de garantizar una justa competencia entre los servicios tradicionales de TV paga con los servicios de streaming que acá en Brasil casi no tienen cualquier reglamentación y en efecto disputan el mismo mercado con los tradicionales ofertantes de TV por asignatura. Gracias. Pues tendrás mucho que contarnos también. Muchas gracias a ti por estar. Y regreso al Cono Sur para darle la bienvenida a Facundo Recondo en la ciudad de Buenos Aires. Facundo, bienvenido. Hola, Juana. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos. Y efectivamente, soy Facundo Recondo, vicepresidente de Asuntos Externos y Regulatorios de AT&T y Warner Media. Warner Media incluye divisiones como HBO, Turner y Warner Brothers. Estoy en la compañía hace aproximadamente 10 años y acompañando a las industrias creativas hace un poco más aún, porque previamente trabajé para Disney, trabajé para ESPN, así que vengo acompañando a los sectores creativos ya hace muchos años, viendo cómo evoluciona la industria e intentando generar mercados competitivos y que sean atractivos para los consumidores. Pues muchas gracias de nuevo a ustedes por estar con nosotros. Y voy a entrar en materia. Le quiero preguntar a Catalina Ackerman. Catalina, el sector audiovisual ha tenido una importante evolución en los últimos años, y lo decía al comienzo de este panel, desde el punto de vista de mercado y desde el punto de vista tecnológico, pero también ha transformado la forma en que las personas acceden y consumen contenidos. ¿Cómo observan que han cambiado los hábitos y la forma de consumo de los usuarios en los últimos años? ¿Y cómo se ha adaptado justamente DirecTV frente a estas nuevas formas de consumo y frente a la entrada de nuevos actores al sector audiovisual? Ahí sí. Muchas gracias por tu pregunta, Juana. Bueno, para nosotros ha sido todo un desafío este cambio tecnológico tan rápido que se ha producido producto de la digitalización y la pandemia. Vivimos tiempos de cambio, ¿no? Tiempos de cambio que se van sucediendo en que las personas, evidentemente, además de cambios tecnológicos y que se enfrentan a lo que es la digitalización en todas las áreas de su vida, además esto ha promovido el surgimiento de plataformas digitales, ¿no? Y también el cambio de hábitos de consumo. Y nosotros como DirecTV, la verdad es que nos hemos preparado incluso desde hace mucho tiempo, antes de que viniera este cambio y esta pandemia insospechada. Nosotros ya veníamos trabajando en una transformación digital para hacernos cargo de estos cambios de hábitos de consumo, junto con hacernos cargo de lo que es una competencia con las plataformas de streaming, como es DirecTV Go. Nosotros tenemos nuestra propia plataforma de streaming,
Hemos logrado hacer alianzas inteligentes también con otras plataformas, de manera de hacernos cargo de estas nuevas formas y hábitos de ver contenido. Los usuarios quieren ver los contenidos donde quieran, como quieran, y nosotros estamos muy atentos dentro de la compañía a poder resolver y satisfacer esas necesidades de la mejor forma posible. Ha sido un desafío interno también grande. Tenemos todo un proceso de transformación digital que se ha llevado a cabo también desde hace tiempo. Entonces, creemos que estamos con todas las herramientas profesionales y tecnología para hacer frente a estos cambios. Cambios que no solamente nos enfrentan a las plataformas de streaming, como la que nosotros mismos tenemos, sino que también nos enfrentan a ciertos competidores que son más bien competidores desleales, por decirlo de una manera suave, que proveen contenido en forma ilegal o informal, y que lamentablemente son esquivos, anónimos, y generan una importante también competencia para nosotros. Por lo tanto, para nosotros creemos que defender adecuadamente una economía creativa, promoverla bien, implica desarrollar políticas públicas que, junto con desarrollar e impulsar con fuerza, promuevan también su adecuada protección. Y es ahí donde también nos preocupa que en esta protección de la economía creativa se ponga foco en una regulación que sea ágil, eficiente, que sea flexible, que incluya a todos los actores de la cadena de valor de la economía creativa, y que se proteja adecuadamente el derecho de propiedad intelectual. Sabemos que en el mundo digital existe una errada premisa de que todo lo que está en Internet es gratis. Premisa que lleva a muchas confusiones. Y detrás de todo esfuerzo, toda obra que hay, lo digo desde el punto de vista de la obra de la industria audiovisual incluso, toda obra incluye por detrás una cadena de valor, un trabajo de distintos actores. Y creo que es fundamental que exista una institucionalidad que pueda proteger adecuadamente a cada uno de esos actores. Para nosotros, tanto con esta institucionalidad como una alianza público-privada, la colaboración entre privados, creemos que son elementos claves que permiten lograr esta protección de la economía creativa y poder impulsar esta nueva visión de cómo competir con estos nuevos actores, ¿no? Que no solamente sea una competencia con los actores formales, sino que apuntar a resolver el problema de cómo competimos con todos estos actores esquivos e ilegales que nos hacen frente. Muchas gracias, Catalina. Y justo hablabas en tu intervención de la necesidad de desarrollar políticas públicas para la protección de la economía creativa. Y quisiera preguntarte, Carlos, en efecto, lo dijimos del comienzo, ¿no? El sector audiovisual ha evolucionado gracias a estas transformaciones tecnológicas y a la entrada de nuevos actores al mercado, además de nuevos actores no necesariamente que venían de los sectores tradicionales de producción de contenidos. Y estos nuevos actores también tienen nuevas formas para presentar estos contenidos. Y en esta nueva realidad, y justo como lo comentaba Catalina, ¿qué necesidades ves tú en la actualización regulatoria? ¿Cuáles son las nuevas leyes, las nuevas esquemas de trabajo para la protección, entre otras cosas, de los derechos de propiedad intelectual, como comentaba Catalina? ¿Qué requiere actualmente el sector audiovisual para potencializar la economía creativa desde el punto de vista regulatorio? Gracias, Juana. Creo que acá, mi visión acá para Anatel en nuestro trabajo regulatorio tiene básicamente dos vertientes. La primera es de revisar la reglamentación que tenemos sobre los operadores tradicionales, que es una reglamentación que fue creada en el 2012 y tiene un conjunto de reglas que fueron diseñadas en un contexto de mercado que ya no existe. Entonces, creo que lo más importante en ese momento es revisar estas reglas para garantizar que estén más adherentes a las
condiciones de mercado que tenemos hoy en día. Entonces, yo siempre digo que las reglas en el 2012 no teníamos tan populares los servicios de streaming como tenemos hoy con Netflix, Amazon Prime y otros. Entonces, tenemos reglas en Brasil considerando una situación básicamente de monopolio, de monopolistas que había en la TV paga en Brasil y que ya no es verdad. Entonces, mi visión es que esas reglas precisan ser revistas para garantizar el level playing field, para garantizar que la definición de quién sean los ganadores y los perdedores de la disputa en el mercado no sea definida por las reglas establecidas por el Estado. No es la función del Estado de elegir quiénes son los vencedores y los perdedores. Entonces, creo que es esta un primero deber de Anatel, que es revisar la reglamentación y garantizar ese level playing field. Y la segunda es usar nuestro poder de policía y enforzar el respeto a las leyes de derecho autoral, de las leyes de protección del contenido que tenemos. Entonces, acá en Brasil tenemos una iniciativa contra la piratería en el sector de telecomunicaciones. Nuestro foco en los últimos años ha sido en aprender los equipamientos, los black box, los TV box, cosas así, de IPTV. Y ahora tenemos que, mi visión, aumentar nuestro trabajo en esta represión contra la piratería e inclusive indo para la internet, identificando IPs que están transmitiendo contenido sin respetar los derechos autorales y tomar las medidas administrativas que podemos ter para bloquear ese tipo de contenido. En fin, es un desafío muy grande porque hay discusiones sobre hasta dónde va el poder reglamentador de Anatel, pero creo que es un desafío que realidad nos impone y tenemos que enfrentarlo o sí o sí. Déjame preguntarte en ese mismo sentido, en esta necesidad de alianzas público-privadas y de alianzas entre otras compañías para participar mejor de la economía creativa, ¿existe hoy el marco regulatorio adecuado, en tu opinión, para que esas alianzas se puedan dar? Yo creo que no, tanto que acá en Brasil, en el gobierno brasileño, estamos discutiendo la revisión de la ley de TV por asignatura, la ley del CA, que se llama acá, justamente porque es una ley de 2012 que el cambio de la tecnología ya hizo con que la ley no sea más adherente a nuestra realidad de mercado y de los hábitos de consumo de nuestros usuarios y todo más. Entonces, es necesario, es imperativo que tengamos esa revisión de la ley. Pero también yo creo que acá en Brasil nosotros tenemos una agencia, la Agencia Nacional de Telecomunicaciones, donde yo soy un comisionado, y tenemos también la Agencia Nacional del Cinema, que tiene competencias legales relacionadas al contenido audiovisual. Entonces, creo que necesitamos tener una mayor coordinación entre nuestra Anatel y Ancine, que es la Agencia Nacional del Cinema, para que juntos podamos enfrentar el desafío de la piratería y garantir que los derechos autorales sean más respetados en Brasil. Muchas gracias, Carlos. Ahora voy contigo, Guillermo. Por supuesto que también te quiero preguntar desde tu punto de vista cómo observas estos cambios del sector y cómo crees que aporta la provisión de servicios de televisión justo al desarrollo de la economía creativa en México. Pero también te quiero aprovechar, porque estando los dos en México, sabemos que el 99% de las unidades productivas del país, es decir, el 99% de las empresas del país son justamente micro, pequeñas y medianas empresas y que estas representan más del 40% del Producto Interno Bruto y más del 78% de los empleos formales, así que son un actor muy relevante de la economía. Y sin embargo, pareciera que para las pymes no es tan sencilla esta vinculación con compañías como ustedes. Entonces, ¿cómo ves este entorno y cómo pueden vincularse el sector pyme en México con la economía creativa y las grandes empresas de comunicación? Gracias, Juana. Bueno, lo que voy a decir a continuación no es ninguna novedad.
pero sí me va a dar pie para contestar, o para empezar a contestar tu pregunta. La televisión en el mundo va en franco camino hacia el futuro. Es decir, la capacidad de transmitir video usando redes IP, sin horarios de programación, sin ventanas de exhibición escalonadas, sin fronteras geográficas, ni la necesidad de sentarse frente a una TV en tu casa o de ir al cine, han cambiado el negocio de la televisión y del entretenimiento y también los mercados de entretenimiento adyacentes para siempre. Es como si estuvieras jugando un juego de mesa y de repente te quitan el tablero, te quitan las fichas, borran todo y vuelves a empezar y es un juego nuevo. Y este es exactamente el mindset que yo creo que tienen que adoptar las pymes tratando de empezar a responder tu pregunta. En los últimos años, el streaming en México y en el mundo han penetrado exitosamente el mercado masivo. A pesar de que, por ejemplo, en México, y eso lo vemos en mediciones en ICI, la televisión abierta sigue liderando el alcance y el uso de la audiencia. Sin embargo, el streaming definitivamente es el nombre del juego y es el futuro hacia donde va la televisión. Y este nuevo mercado de contenidos pues ofrece un alto potencial de disrupción para quien quiera entrarle, seas pyme o no. Sin embargo, los emprendedores o empresarios mexicanos que tengan esa ambición van a tener que asumir desafíos. Como por ejemplo, dominar con éxito los exigentes procesos de esta transformación digital y crear nuevas o complejas habilidades de competencia en el mercado que van a ser indispensables para el éxito. Apelar a los usuarios de hoy, en el mercado que hoy está cambiando o ya cambió, claramente necesita un enfoque holístico. Entonces, tratando de responder directamente tu pregunta, ¿dónde pueden vincularse las empresas? Bueno, desde mi punto de vista te voy a tratar de dar ahorita algunos ejemplos puntuales, pero no son los únicos. Por ejemplo, uno, los empresarios de México y en general de toda la región tienen que entender el valor del contenido local. Esa yo creo que es clave. Nosotros lo vemos en las mediciones de audiencia, no solamente de la parte abierta de televisión lineal no tradicional, sino también en el streaming. Por un lado, uno de los efectos claves que ha creado Netflix y compañías como HBO, etcétera, es que los costos de producción y el costo de los derechos de contenido se han aumentado sustancialmente. Y por otro lado, el comportamiento de la audiencia mexicana, y dudo que sea distinto en el resto de la región, hace que el consumidor quiera ver contenidos locales, ¿no? Eso el consumidor y en general las plataformas lo están valorando muchísimo. Si te fijas, en general, todas las plataformas importantes de streaming están teniendo un foco en sus originales y de sus contenidos licenciados al contenido local. Y ahí las pymes tienen una oportunidad si es que se productiza de manera adecuada. O sea, producir o distribuir contenido local, pero que tenga atractivo regional y global, no es tan fácil. Pero, sin embargo, es una gran, enorme oportunidad para las empresas, para las pymes. En segundo lugar, por ejemplo, hay que entender bien que hay apetito para todos tipos de contenidos, no solamente para uno o para otro. Claro que hay mainstream y hay contenidos de nicho, pero en general el éxito de todos estos pioneros de streaming ha provocado una fuerte reacción competitiva. Por ejemplo, los principales estudios han rescindido en los años pasados los acuerdos de licencia que eran rentabilísimos para ellos, a favor de sus propias plataformas. Incluso han sacado contenido de los canales lineales para ponerlos en sus plataformas. Entonces, el creciente número de servicios de streaming o de SVOD y las estrategias de estas plataformas de tener que adquirir y retener clientes y extender el lifetime value del cliente en los consumidores está generando una alta demanda por contenidos y está elevando el valor de esos contenidos. Ahí yo creo que las compañías locales pueden jugar y tienen una mejor oportunidad de lo que tenían antes. En tercer lugar, la oportunidad para los operadores mexicanos. Bueno, yo trabajo en uno y te puedo decir que como lo vemos, estamos llenos de retos, pero también llenos de oportunidades. Nos parece que es poco probable que prevalezca en el escenario el ganador se lo lleva todo, un solo ganador, ¿no? Como parecía en las plataformas digitales. Ninguno de los proveedores de servicios de streaming va a poder atender a todos los segmentos de audiencia todo el tiempo, todas las veces. Por ejemplo, no es extrañar que Netflix sea la elección más popular quizás por ahora, ¿no? Pero en ninguna manera es el único jugador y hay jugadores muy importantes, muy interesantes que están entrando al mercado. Es decir,
operadores mexicanos, o incluso también los productores creativos o emisoras del tamaño que sean pymes o no, tienen una gran oportunidad ahí. Los verdaderos ganadores seremos aquellos que logremos entender las necesidades de los distintos segmentos que se están creando en la industria y reajusten el alcance para su negocio. Ahí tiene que ver para el caso de los operadores de superagregación, pero también para los virtuales. Hay muchas oportunidades que se abren con unas barreras de entrada que ya no son tan elevadas como lo eran antes cuando se trata de contenido local. Punto número 4, la oportunidad que tienen los productores y los creadores mexicanos de desarrollar un portafolio de artistas y un repertorio local que tenga también apetito regional o global. Esa me parece una interesantísima idea que creo que es algo que también se puede desarrollar y que quien lo sepa entender pues lo va a poder explotar. Y en el número 5 en concreto, oportunidades para las pymes, también las veo en cuanto a que se puedan asociar con empresas globales o asociar con sus contrapartes de otros países para la creación y la distribución de contenidos. Este tema de la transformación digital abre una enorme oportunidad de asociaciones que antes no existían y que le pueden abrir a las pymes una enorme oportunidad. En fin, se requiere de una redefinición de cómo se ve el mercado. Las pymes y en general las empresas de toda la región tienen que entender cuál es el nuevo juego y quiénes son los actores que juegan en él. Entonces, básicamente, si las empresas en México y en toda la región logran mantener sus audiencias actuales, entender cómo está evolucionando el mercado y capitalizar las oportunidades de nuevos ingresos que están saliendo, me parece que va a ser una enorme oportunidad para ellas, aunque, como ya lo dije antes, no va a ser una hazaña fácil. Muchas gracias. Pues bueno, tú dices, el consumidor quiere contenido local y aquí hay una gran oportunidad para las pymes en el desarrollo justamente de esos contenidos locales y me encantaría pensar, y creo que a ustedes también, que el gran ganador sea justamente el consumidor, que tiene mejores opciones, más opciones de mejor calidad y que aportan también a la resolución de otro tipo de necesidades de nuestra sociedad. Muchas gracias, Guillermo. Y bueno, estamos en el Congreso Latinoamericano de Transformación Digital y en este panel hablando del desarrollo audiovisual y promoción de la economía creativa en América Latina. Y me voy hasta Buenos Aires para platicar ahora con Facundo. Y Facundo, quisiera preguntarte, ¿cuál es el papel que puede jugar la promoción del sector audiovisual en la región, en el impulso de la economía creativa? ¿Y cómo puede operar como una palanca para la recuperación de crecimiento de la región? Y te lo pregunto puntualmente desde lo que Warner Media está haciendo en concreto en estas nuevas formas de producción de contenidos. Sí, desde ya. La verdad que voy a comenzar contestándote que como defensor e impulsor de la actividad creativa, estoy fascinado con la era que estamos viviendo. La era actual donde tenemos infinidad de pantallas, donde el cine, la televisión abierta, la televisión de cable, streaming, las redes sociales, donde hay acceso a contenido de cientos y cientos de maneras diferentes, nos pone en una era donde la competencia es un juego totalmente nuevo, donde los players están en distinto lugar al que estaban históricamente. Venimos acostumbrados de un mundo estructurado en el cual las cinematográficas competían entre ellos, las televisoras abiertas competían entre ellas, las programadoras de señales de televisión de paga entre ellos, y aparecen los nuevos players como los streamings. Hoy estamos en un mundo en el cual todos compiten con todos, todos están ávidos por conseguir contenidos, y la tecnología genera que los consumidores tengan acceso a todos estos contenidos. Con lo cual, la primera conclusión que creo que tenemos que tener en cuenta es que nos encontramos en un momento donde el acceso a los contenidos es prácticamente ilimitado. Esto genera una competencia que nunca antes habíamos vivido. Como estaba hablando Guillermo, competencia por contenidos, competencia por talentos, competencia por productores, un nivel de competencia en el mercado que es espectacular, que va más allá del marco regulatorio, lo genera el mercado, la competencia por los consumidores, por el interés, y te hablo de jugadores internacionales, jugadores regionales y jugadores locales. Hoy compiten todos con todos. Ya no hay un mercado compartimentado o estancado. La plataforma de streaming de contenido especialmente brasilera compite con la de contenido internacional, que compite con la red social. Hoy se ha generado una mezcla de contenidos que es, a mi entender,
alucinante porque genera un montón de desafíos y oportunidades. Yo veo esta competencia beneficiando al consumidor. Creo que hoy el consumidor pide y eso exige y eso genera innovación, eso requiere creatividad, eso requiere inversión. El consumidor hoy pide contenido de distintos formatos, quiere contenido para ver en su página de red social, quiere contenido para ver mientras espera un transporte público, quiere contenido para ver a la noche, o quiere contenido, hay todo tipo de contenido, entonces eso ha generado un montón de oportunidades. En cuanto a en cuanto a la industria y cómo promocionar esto, yo creo que es momento de empezar a trabajar en incentivos que generen mayor y mayor y mayor producción local. Guillermo hablaba de la importancia de la producción local. Nosotros desde Warner Media coincidimos 100% respecto a la relevancia de la producción local. Pero esto no es una novedad. Si nosotros nos remontamos a la historia de la televisión de paga, las señales de televisión de paga comenzaron siendo señales meramente internacionales y evolucionaron en cada país con producciones locales. Todas las señales internacionales se volcaron a los países invirtiendo en producciones locales. Entonces, yo creo que un camino que deberíamos tomar es aquel de generar incentivos, generar atractivos para que se generen cada vez más y más inversiones, más allá de las que va a generar el propio mercado por su desarrollo, generar mercados regulatorios que inviten a las compañías a producir. Y me refiero a compañías locales, compañías regionales y compañías internacionales. No me refiero a armar un mercado especial para la compañía internacional que venga del exterior a producir. No, no, no. Los mismos beneficios para la productora local, para la compañía nacional, la productora regional. Yo creo que es un muy buen momento de la industria audiovisual para despegar y generar mayores contenidos aprovechando la infinidad de pantallas. Y una última cosa que me parece también importante y no quiero dejar de destacar es, Catalina hablaba de los distribuidores de contenido ilegal, a quien yo llamo claramente piratas, que la verdad es que muchas veces cuando se habla de piratería se la asocia a las pérdidas que puedan tener los estudios de producción o los estudios de cine o las programadoras. Y la verdad es que eso es erróneo porque cuando nosotros no combatimos un mercado de distribución ilegal de contenidos, estamos dejando de crear impuestos, estamos dejando de crear puestos de trabajo, estamos dejando de proteger al creativo. O sea, yo he trabajado con productores que después de estar meses realizando una producción, lanzan su contenido y después la encuentran pirata en alguna plataforma o lo encuentran en un mantero en la calle o lo encuentran y dejan de cobrar regalías, el trabajo deja de tener valor. Entonces yo creo que es muy, pero muy importante concientizarnos, educarnos, entender que la distribución ilegal de contenidos afecta a la industria creativa, o sea, afecta al productor, afecta al actor, afecta al director, al guionista, al escritor. Tenemos que pensar en la industria creativa como una cadena. Muchas veces se los asocia a los grandes estudios, a los programadores o a las productoras importantes. La industria creativa es el guionista. Así que bueno, nada, con la piratería terminaba mi introducción. Pues muchas gracias, Facundo. Y justamente hablando de este tema, me quiero regresar con Catalina, contándoles que además les voy a pedir una intervención un poco más breve de su parte para la recta final de este panel muy interesante. Quiero regresar contigo, Catalina, justo a este tema de la actualización regulatoria, ¿no? ¿Cómo creen que puede apoyar la regulación a los prestadores de servicio de televisión tradicionales en el sentido de mantener una competencia equilibrada frente a los nuevos agentes que compiten actualmente en el sector, ¿no? ¿Tú crees que hay que actualizar algunas obligaciones como las relativas al must-carry u otras normativas necesarias para esto? Gracias, Juana, por tu pregunta. Mira, muy en línea con lo que dice mi colega Facundo, yo también creo que efectivamente nosotros tenemos que tener una mirada abierta de impulsar la economía creativa, innovadora, que permita que todos los actores de la cadena de valor se vean fortalecidos. Estamos súper desafiados en tiempos de cambio tecnológico, de un dinamismo digital, en un ecosistema digital que cambia permanentemente. Entonces,
frente a estos desafíos que nos tienen ahí en una permanente, constante movimiento, creo que la respuesta a tu pregunta, para nosotros lo más importante es igualar la cancha. Como un operador de televisión de pago es lo que te puedo decir. Para nosotros igualar la cancha significa buscar que la regulación establezca obligaciones iguales para todos, es decir, reglas del juego para todos, que permita que todos tengamos las mismas obligaciones, derechos y beneficios, ¿no? Y obligaciones que nos permitan competir de manera igualitaria en un mercado que es tan dinámico, que es tan competitivo. En Chile tenemos un caso especial que nos permite graficar igualar la cancha, que es a través de los impuestos a los servicios digitales. Nosotros logramos, a través de un trabajo colaborativo con la autoridad tributaria, que es el Servicio de Impuestos Internos en Chile, establecer un impuesto a los servicios digitales, que es el IVA digital, que es de un 19%, y lo que permite es que tanto los proveedores de servicios, bienes y servicios en el mundo físico y en el mundo digital, tanto los locales como los que están ubicados con residencia en el extranjero, puedan prestar estos servicios, pero al mismo tiempo pagar un impuesto igual para todos, que es de un 19%. Esto permite que todos los actores, las plataformas de streaming, que son nuestra competencia directa, los operadores de televisión de televisión de pago que prestamos servicios a través de streaming, ¿no? Incluso las plataformas de contenidos ilegales, como los piratas, igualan la cancha y todos tenemos que competir de manera igual y evitar esta competencia desleal que se produce a través de la piratería. Para nosotros es fundamental igualar la cancha con las mismas reglas, con reglas que nos den certeza que con el tiempo todos vamos a tener que cumplir con esas mismas obligaciones. De esta forma, creo que en el caso de la piratería, nosotros podemos fomentar que este sector se incorpore a la legalidad y al final del día lo que buscamos es que también ellos puedan contribuir. Estamos hablando de alianzas, de asociaciones ilícitas que no pagan derechos de autor, que no pagan fuentes de trabajo, que no participan activamente en el desarrollo de la economía, ni hay una recaudación de impuestos, a diferencia de los operadores de televisión de pago como nosotros, que generamos desarrollo económico, fuentes laborales, recaudación de impuestos, etcétera, y que aportamos al desarrollo económico de los países en que participamos. Entonces creemos que una forma importante de fomentar la competencia es permitir que todos los actores compitan con las mismas reglas. Y ojalá lo logremos, ¿no? Esa es la idea. Gracias. Creo que la idea, muchas gracias Catalina, la idea justamente de estos foros y de juntar las experiencias que todos tenemos desde las diferentes regiones es impulsar justo estas necesidades. Y Carlos, voy contigo. De acuerdo justo con estas necesidades de modificación o flexibilización regulatoria que estamos comentando, ¿cómo consideras que estas pueden aportar al impulso del sector audiovisual en beneficio de los usuarios y qué impacto positivo puede tener esto en la economía de Brasil? Gracias, Juana. Creo que cuando damos más flexibilidad y más libertad a los operadores de TV de pago acá en Brasil, ellos podrán traer condiciones de prestación del servicio que sean mejores para el usuario. Voy a dar un ejemplo acá. Hasta unos 2 meses atrás, nuestra regulamentación prohibía que el operador de TV de pago le cobrase al usuario anticipadamente. Entonces, hoy, por ejemplo, cuando haces una asignatura, una suscripción de Netflix, por ejemplo, pagas primero y después vas a asistir el contenido. Acá en Brasil, por una regla de Anatel, eso estaba prohibido para los TV de pago. Entonces, tendrías que hacer la suscripción, asistías al contenido y solo después del primer mes es que tenías que pagar. Entonces, el pagamento, el prepago, como se dice acá, estaba prohibido para los operadores tradicionales. Y sin ninguna razón razonable, porque así, hoy eso es un coste que se pone a más
ese costo es repasado para el consumidor, para el usuario. Entonces, lo que hicimos recientemente acá en Anatel fue derogar esa regla y decirles que los operadores de pago están autorizados a hacer cualquier modelo de suscripción. Entonces, nuestra expectativa es que eso irá a crear mejores condiciones para los usuarios y eso se va a refletir en más satisfacción, en mejores precios y todo lo demás, porque no veo que haga muy sentido que cuando tenemos los intereses alineados de la empresa, del proveedor del servicio y del usuario, que el Estado se ponga en el medio y diga, bueno, así yo no quiero, ustedes concuerdan que esa es la mejor forma de prestar el servicio, pero yo no concordo. Entonces, creo que eso no es la función primordial de un regulador, de una agencia de reglamentación. Entonces, creo que con la revisión de la reglamentación de TV de pago en Brasil, podemos crear más suscripciones, más desarrollo económico, más impuestos pagos, entonces una banda de más suscripciones y creo que eso va a ser mejor para toda la economía brasileña. Entonces, crear un nivel en que todos puedan competir de forma igual, como dice Catalina, creo que es un beneficio que viene para toda la sociedad, para el consumidor, para los operadores, para el gobierno que va a recibir más impuestos, en fin, creo que es un gana-gana para todos. Creo que esto es común a todos los sectores económicos, ¿no? Una libre competencia, una sana competencia, pero una competencia también regulada nos viene bien a todos. Guillermo, regreso contigo y en el caso particular de México, ahora que estamos discutiendo el impacto de la piratería en el sector audiovisual, ¿cómo afecta la piratería a las industrias culturales que se enfocan en producir, en reproducir, en difundir o en comercializar los bienes, servicios y actividades de contenido cultural, artístico o patrimonial? Esto en el caso particular de México. Gracias, Juana. Bueno, México es uno de los países con mayor acceso a streaming pirata de América Latina. Nosotros en ICI nos tomamos muy en serio el tema del combate a la piratería por varios frentes, tanto legales como tecnológicos, como de oferta, en fin. Y creo que comparto muchísimo lo que dijeron Carlos y Catalina, no voy a ahondar más en eso. Lo que sí creo que falta, o me gustaría agregar en la opinión del panel, es ir un poco más allá del tema. Yo creo que combatir y regular todos estos temas es condición sin duda necesaria, pero no suficiente. Por ejemplo, en el caso de Easy, la piratería, nosotros tenemos razones para pensar que la piratería es un factor de cord cutting mucho más importante, o muy importante, o tanto más importante que el streaming en la televisión de paga tradicional. Y esto además se ha venido a agravar con el tema del coronavirus y todo el tema que ha disparado la pandemia. Los operadores piratas, las operaciones ilegales que hay en la región, en México y en el mundo, son muy ágiles, son elusivas y tienen bases internacionales. Lo que tiene que empezar también a pensar el dueño de los derechos, el operador local en general, es que el problema de la piratería, por más que lo combatamos y por más que sea totalmente reprobable, siempre va a estar ahí. Me parece un problema muy intrincado de resolver y va a ser muy difícil eliminarlo al 100%. Por ello, yo creo que también es importante mencionar que los productores mexicanos, locales, pymes o de toda la región, debemos de ser más proactivos con la piratería a la hora de proteger y adaptar los modelos de negocio. Tenemos que ser mejores y más rápidos a competir con esos competidores ilegales. Tanto los productores de contenido como las emisoras de televisión, como los operadores, tenemos que entender que solamente tenemos la oportunidad de establecer un modelo de negocio sostenible y ser rentables cuando dejemos de ser meramente un actor en el tablero y nos convertamos más en un competidor, incluso contra la piratería. Para mí ese es un punto clave que también hay que agregar porque definitivamente hay que atacarla y es algo que nosotros nos dedicamos muy seriamente todos los días.
por varios medios. Sin embargo, no hay que dejar también de un lado que la parte de competencia y de la estrategia de tu modelo de negocio, de cómo le haces la vida más fácil al cliente, del customer journey que le das al cliente, del repertorio, del catálogo que le ofreces, del empaquetamiento, de la experiencia de usuario y en muchas cosas más, tienes que revisar tu modelo y adaptarte a esta, digamos, persistente realidad para competir más ágilmente con ellos. Esto es en adición, no de manera sustitutiva a combatir la piratería. Guillermo, muchas gracias. Y Facundo, desde Warner Media, ¿cómo ve la evolución de la industria audiovisual en la región, ¿no? ¿Cómo ves que pueda impulsarse tanto desde la distribución como desde la creación de contenidos para multiplicar los efectos positivos que sin duda la economía creativa tiene sobre la región? Bueno, como hablaba hace un ratito, yo creo que estamos en un momento bárbaro de la industria que ha evolucionado muchísimo en estos últimos 2 o 3 años, donde se ve un crecimiento en plataformas, en competidores, en suscriptores, ha evolucionado mucho tecnológicamente, con lo cual veo un buen momento de la industria. Y con respecto a la otra parte de tu pregunta, yo creo que necesitamos todos los países de la región generar condiciones que sean atractivas para la producción de contenido en la región. Una de las cosas que yo siempre sostengo es que nosotros necesitamos más y más inversiones en la región. Y la forma de atraer esas inversiones en la industria audiovisual, inversiones que van a desembocar en el crecimiento de la industria creativa, es generando un contexto regulatorio y político que atraiga esas inversiones. Y me refiero, por ejemplo, a los sistemas de incentivos que hoy está fomentando Colombia o fomentando Uruguay, donde no solo se dan créditos fiscales o se dan reembolsos de gastos, sino que además se trabaja en generar un hub de producción donde exista capacitación de talentos, donde exista un programa para facilitar la emisión de visas para aquellos que vienen a invertir y a producir en contenidos audiovisuales, donde se construyan infraestructura, estudios, autopistas. Yo creo que tenemos que ver a la industria audiovisual como una industria tan relevante como lo es y generar las condiciones de mercado, políticas y regulatorias para atraer inversiones. Una de las grandes ventajas que tiene la industria audiovisual es que es móvil, que se puede realizar una producción en un país o en el otro, o en el otro, o en el otro. Entonces, las compañías productoras o de streaming o estudios, cuando buscan dónde realizar una producción, analizan las condiciones de cada uno de los mercados. Entonces nosotros deberíamos trabajar con nuestros reguladores en generar aquellas condiciones que atraigan las inversiones para el desarrollo de la industria audiovisual. Yo creo que ese es el camino y no un camino de barreras regulatorias o de imposiciones o de licencias o de obligaciones de inversión o de restricciones del contenido o del control de los inversores. Yo creo que tenemos que ir por la parte de incentivo igual a inversión y no por la parte de barrera regulatoria que genere desincentivo o asuste a la inversión que estamos necesitando. Muchas gracias, Facundo. Y bueno, y muchas gracias a todos. Catalina se desconectó unos minutos antes porque tenía que atender otro compromiso, pero ha sido una mesa muy interesante en el marco de este Congreso Latinoamericano de Transformación Digital y hablando del desarrollo del sector audiovisual y de la promoción de la economía creativa en América Latina. Me quedo con varias de las ideas que ustedes han planteado hoy, ¿no? La industria enfrenta un reto desafiante, dado los cambios en los hábitos de consumo de las personas, y para ello ustedes están convencidos que las alianzas son un camino probado para responder de forma más eficaz a esas necesidades. También hemos hablado de la necesidad de desarrollar políticas públicas para la protección de la economía creativa. Hemos hablado de la necesidad de hacer un marco regulatorio en el que las alianzas público-privadas también tengan oportunidad. Nos decía Guillermo que la televisión abierta sigue dominando, pero que también requiere
retos interesantes en materia de contenido y de consumidores que siguen prefiriendo el contenido local, y que entonces eso es una gran oportunidad para las pymes en la producción. La competencia en este marco de cambios se redefine, y para igualar la cancha, para combatir la piratería, será necesario trabajar de la mano con los órganos reguladores. Pero decías tú, Guillermo, también no es suficiente combatir la piratería, hay que ser proactivos, hay que ser productores más creativos para resolver desde otros lugares también esta amenaza para la economía. Y termino cerrando con la frase de Facundo: necesitamos sistemas de incentivos públicos para atraer la inversión y para constituirnos, como en otras industrias, en un hub del desarrollo del contenido para la industria creativa. Yo soy Juana Ramírez, ha sido un placer de verdad platicar con ustedes esta mañana. Muchas gracias a los organizadores del evento, y bueno, hay mucho más en esta agenda de trabajo del Congreso Latinoamericano de Transformación Digital. Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes.